Velad y estad alerta, porque no sabéis ni el día ni la hora en que ha de venir vuestro Señor Jesucristo. Somos cristianos, los cristianos del último tiempo. Estamos a puertas a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos velando realmente como Jesús nos dijo. Un cristiano que está velando es un cristiano que está consciente no tan solo de lo que sucede en el mundo, sino también de lo que sucede en la iglesia. Por lo tanto, un cristiano que está velando es un cristiano consciente. Bienvenidos entonces a este espacio llamado Cristiano Consciente, un espacio para aquellos que desean velar de acuerdo a la palabra de Dios. Bendiciones. Gracias y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes que están viendo un episodio de este proyecto llamado Cristiano Consciente. El tema a tratar del día de hoy se titula 7 tesis del Evangelio de la Prosperidad. No como si hubiese otro evangelio, según las mismas palabras de Pablo, sino porque hay algunos que han tergiversado el evangelio original de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Básicamente porque hoy día vivimos en una sociedad en donde el materialismo, el consumismo y el individualismo han pasado a tomar la mente de todas las personas, lo cual es algo triste por el mundo, pero es más triste aún porque este tipo de pensamiento ha entrado a la iglesia. A tal punto que vemos en nuestras congregaciones a mucha gente profetizando. ¿Pero qué están profetizando? ¿La venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿La proclamación del Evangelio? ¿O están profetizando materialismo? Ese es el punto. Yo profetizo, yo declaro, yo decreto, es lo que hoy día se predica, es lo que hoy día practican los cristianos. ¿A favor de quién? ¿A favor del Evangelio de Jesucristo? ¿O a favor del reino? No. A favor de la misma persona, lo cual denota el nivel de individualismo que hoy día existe en el evangelio que se predica. Y es que lamentablemente es así, nos han vendido un evangelio en donde pareciera ser que Jesús es el genio de la lámpara mágica, de la cual solamente hay que llegar, frotar la lámpara y pedir 3 deseos. Así es Jesús, solamente llegas a la congregación para pedir. Pero no para pedir, porque también tienes que sembrar, por supuesto. ¿Sembrar a quién? ¿Sembrar en el reino? No, sembrarle al pastor que te está diciendo que el evangelio de Jesús es para hacerse millonario. Esa es entonces la propuesta de la primera tesis. Jesús no murió en la cruz para hacernos millonarios. Aunque esto parezca un tanto obvio, la verdad es que no lo es. No lo es en la práctica, porque en la teoría obviamente se entiende y se comprende, pero en la práctica se establecen otras cosas. Para ello entonces quiero leer el evangelio de Juan, desde el capítulo 3 al 21, en donde pasaremos a explicar cuál es el propósito general del Evangelio de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así es. Entonces, primer punto, Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuera salvo por él. No para que sea condenado por él, sino para que sea salvo por él. ¿Por qué? Porque la condenación del mundo básicamente está en que aman más las tinieblas. ¿Y en qué se ve eso de que aman más las tinieblas? Justamente en lo que practican, en sus malas obras. Y este mismo sentir, por desgracia, ha entrado a la congregación, tal como lo decíamos. Hoy día el mundo dice, yo quiero tener esto, yo quiero tener lo otro, yo profetizo esto, yo declaro esto, y la iglesia está repitiendo exactamente el mismo canto. Es decir, la iglesia está siguiendo la corriente del mundo, está haciendo obras malas. Y aunque para muchos pueda ser un tanto contradictorio el hecho de que la misma escritura condene las obras malas, ¿cierto? Porque según la palabra de Dios, según muchos estudiosos de la Escritura, la Biblia dice que no seremos salvos por obra,
Sin embargo, aquí la Escritura dice que nosotros tenemos que tener buenas obras y no hacer obras malas. Y aunque esto suene un tanto contradictorio, en el fondo no lo es, porque la misma palabra de Dios confirma esta idea. ¿Cuál idea? La de las obras buenas, o la de las buenas obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces fuimos creados en Cristo Jesús ¿para qué? ¿Para fe solamente? No. También dice que para buenas obras. Para buenas obras. Entonces, si nosotros estamos en luz y no amamos las tinieblas son el significado de practicar malas obras. Nosotros, como estamos en luz, entonces debemos practicar las buenas obras, porque según las mismas palabras de Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice claramente que debemos practicar las buenas obras. Y aunque para muchos esto puede ser un tanto contradictorio, insisto, en el fondo no lo es, pues el mismo apóstol Pablo señala que nosotros seremos juzgados según nuestras obras. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Así es, el cual pagará conforme a cada una de nuestras obras. Ese es el punto. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cómo se ve eso? En las malas obras. Por lo tanto, como el Evangelio de Jesús y las palabras de Jesús no son un significado de condenación para el mundo, el propósito del Evangelio de Jesús, el propósito de las palabras y del ministerio de Jesucristo está enfocado a la salvación y no a la condenación. Ese es entonces el principal propósito del Evangelio de Jesucristo. La segunda tesis entonces se titula Abraham fue el padre de la fe y no el padre de la prosperidad. Y es que para muchos Abraham ha sido un verdadero ejemplo de cómo Dios prospera al hombre en lo material. Sin embargo, curiosamente, la Escritura hace énfasis no en la prosperidad material que él tuvo, sino en la fe que él tuvo. Ese énfasis lo hace Jesús, lo hacen también los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿fue bendecido Abraham por consecuencia de su fe? La respuesta es no. Abraham fue bendecido porque Dios se lo había prometido. Ese es el punto, esa es la diferencia. Dios le prometió a Abraham ser bendecido. ¿Qué nos ha prometido a nosotros Dios? ¿Ser bendecidos o ser salvos? Esa es la diferencia. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué Dios le prometió eso a él y no a nosotros? Porque la idea era hacer de él un pueblo escogido. Antiguamente eran los patriarcas, o los primogénitos, mejor dicho, eran los patriarcas de un pueblo. Un hijo que era primogénito era un hijo que tenía derecho a un trono de rey, a un trono de juez o a un trono de príncipe. Esos títulos venían siempre por mano de los hijos primogénitos. Abraham era un hijo primogénito. Por lo tanto, Dios, además de ver gracia en él cumplía con el requisito de ser un primogénito o un patriarca. Es por esta razón que Dios vio en él la posibilidad de levantar un pueblo y por esa razón entonces lo bendijo. ¿Por qué un pueblo? Porque había una promesa pendiente. En Génesis 3:16 dice que hay una promesa de una simiente, que obviamente es la simiente de Jesucristo. Es la simiente que finalmente llega hasta la persona de Jesucristo. Pero para que llegara a la persona de Jesucristo, primero esa persona debía salir de un pueblo. Y para formar entonces ese pueblo debía elegir un patriarca. Por lo tanto, para tener las mismas condiciones de rey y soberano sobre un pueblo, no tan solo espirituales, sino también materiales, Dios bendijo a Abraham. Por eso le prometió bendición. No por gusto personal, no por gusto propio, sino con el propósito de formar un pueblo. Por eso podemos leer en el libro de Hebreos cuáles fueron las cosas que la Escritura destaca de Abraham. Y es justamente las acciones de fe y no las acciones de prosperidad. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob,
coherederos de la misma proeza, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Así es, por eso Abraham, cada vez que era bendecido, si nos ponemos a leer la escritura, la historia de Abraham, nos podemos dar cuenta que antes de aquella bendición siempre Abraham fue probado, fue duramente probado por Dios. Cuando fue a Egipto por primera vez, cuando fue a Egipto por segunda vez, cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo, Abraham fue probado en todos esos aspectos antes de ser bendecido. Algo que por supuesto, al parecer, la iglesia al día de hoy no está dispuesta a hacer. Por lo tanto, en definitiva, ¿qué es lo que debemos aprender de Abraham? Justamente debemos aprender de Abraham los niveles de fe. No lo digo yo, sino que lo dice la Escritura. La fe no es símbolo de prosperidad material. Así es, porque ya hablamos de Abraham, ¿cierto? Y de cómo Abraham fue bendecido por causa de una promesa de Dios y de una promesa que iba en función de la formación de la creación de un pueblo y no por su fe. Así también entonces, por esta razón, es el padre de la fe. Y básicamente nosotros tenemos que tener fe. La fe, ¿para qué nos sirve entonces? Primero, para creer. ¿Para creer en qué? ¿En lo que nosotros queramos? ¿Como dice el mundo? No, la Escritura dice que claramente nosotros debemos creer en Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La Escritura no decía que del interior correrán ríos de agua viva de la persona que creía en Jesús. Lo que decía la Escritura era cómo debíamos creer en Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, es decir, cómo dice la Escritura que hay que creer en Jesús. Ese es el punto, para eso nos sirve la fe. Y es que cuando hablamos de fe, obviamente lo primero que se nos viene a nuestra mente es el versículo 1 del capítulo 11 del libro de Hebreos. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es. En definitiva, creer en aquello en lo cual se tiene esperanza. Si yo te dijera la siguiente frase en estos momentos: el dinero me sirve para todo, para comprar, para adquirir todo lo que yo necesito. ¿Qué pensarías tú al respecto? ¿Encontrarías razón en ello? ¿Encontrarías que efectivamente esa es una de las palabras de Dios? Esa es una de las palabras del mundo, para que ustedes lo sepan. Eso es lo que piensa el mundo. De hecho, eso me parece que lo escribe Salomón en el libro de Eclesiastés. Pues bien, es cuestión solamente de ver qué es lo que hizo Salomón para determinar por qué escribió esa frase. El dinero me sirve para todo, por lo tanto, esa es la fe del mundo. Esa es la esperanza del mundo. La esperanza del mundo, la fe del mundo está puesta en el dinero. Pero la fe del Hijo de Dios está puesta en la salvación y en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y es que efectivamente, por desgracia, ese es el mal de la iglesia de nuestros tiempos. ¿Por qué hablo esto? Porque la iglesia ha puesto más fe en el dinero que en Dios. Si yo creo en Dios, si yo soy un hijo de Dios, voy a hablar de Dios, voy a hablar de Jesús, del Evangelio de Jesús. Si hablo entonces del dinero es porque yo creo en el dinero. Si hablo de cómo formar dinero, de cómo hacer más dinero, de cómo prosperar mi dinero, es porque definitivamente yo estoy creyendo en el dinero y no en Jesús. Y por eso hablo de que ese es el mal de nuestra iglesia, porque la palabra de Dios justamente dice en el libro de Apocalipsis a la iglesia de este último tiempo, la iglesia de la Odisea, que el principal pecado que tienen es ser tibio. Y reclama el ángel a la iglesia diciendo: por el hecho de que no eres ni frío ni caliente, por lo tanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Para muchos esta interpretación de tibieza significa su compromiso con Dios, significa que no van tanto a la iglesia, significa que hay gente que cree a medias en Dios. Sin embargo,
Curiosamente, la misma escritura, el mismo contexto de esta palabra nos dice que el pecado de la iglesia, que era la tibieza, está basado en lo que esta iglesia creía, en lo que esta iglesia pensaba. ¿Y qué era lo que esa iglesia pensaba? Es el mismo ángel de Dios quien reclama diciendo: por lo tanto, tú dices, la iglesia piensa de sí mismo, tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Curiosamente, esto coincide mucho con lo que la iglesia está predicando en este tiempo. Es decir, la iglesia proclama bendición, decreto, declaro, establezco, fundamento, bendición material para mi vida, dinero, prosperidad. Justamente lo mismo que dice la Escritura. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Por qué? Porque la necesidad la basa en su esperanza en el dinero y no en Dios. Pero, ¿quieren saber cuál es la opinión de Dios con respecto a la iglesia de este tiempo? Así es. ¿Qué es lo que opina de la iglesia de este tiempo? Dios, pobre, ciega, miserable, desnuda, desventurada. Ese es el punto. Mientras la iglesia de este tiempo lucha y decreta y declara bendición material, la escritura la trata de pobre, ciega, miserable, desventurada y desnuda. Esa es la contrariedad que vive la iglesia de hoy en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque ha puesto su fe en el dinero y no en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, de nada tengo necesidad. Ese es el punto. Al decir esa frase, de nada tengo necesidad, está diciendo claramente que ni siquiera de Dios tiene necesidad. ¿Y cómo se comprueba esto? Precisamente porque es ahí, en el libro de Hebreos, cuando la Escritura habla de los héroes de la fe, justamente dicen cómo vivían los héroes de la fe. En palacios, en reinos, siendo reyes y no cola, por supuesto, siendo los principales, los gerentes de empresa, los directores de empresa y no el empleado, no el portero, ¿cierto? ¿Eso supuestamente dice la Escritura? Por supuesto que no. La Escritura habla claramente cómo vivieron los héroes de la fe, que curiosamente, a pesar de ser héroes de la fe, vivieron una vida austera. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Por qué la palabra de Dios entonces dice que los héroes de la fe vivieron de esa forma? Somos nosotros, los cristianos actuales, quienes tenemos la errada idea de que la fe es símbolo de prosperidad material. Sin embargo, la Escritura dice que la fe es para salvación, que la fe es para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, es para predicar el Evangelio y creer en Dios, ministrarle a Él, no para prosperidad material. Por lo tanto, si fuera una consecuencia de nuestra fe la prosperidad material, quisiera preguntar, ¿cómo vivió Elías? ¿Cómo vivió Juan el Bautista? ¿Por qué hago estos ejemplos? Jesús dijo de Juan el Bautista, no se ha levantado ningún profeta más grande que Juan el Bautista. Pregunto, por lo tanto, si era el más grande de los profetas, ¿la fe que él tenía era mucha o era poca? Así es, si era un ejemplo de los incluso de los mismos profetas, es porque tenía abundante fe. ¿Cómo vivía entonces Juan el Bautista? ¿En palacios? No, amigos míos. Jesús dice claramente que él vivía en el desierto, como cubierto con piel de animal y comiendo insectos. Así es, no era la langosta de mar que nosotros conocemos. Primero, porque en el mar de Galilea no existe este animal. Y segundo, porque Juan no vivía cerca del mar, vivía en el desierto. Por lo tanto, las langostas que comían, sí, eran bichos. Ahora bien, Jesús también dice que Juan es aquel Elías que había de venir. Así es, si miras la vida de Elías, Elías también ni siquiera tenía que comer. Era alimentado por cuervos, era alimentado por el ángel de Jehová, era alimentado por la viuda. ¿Y cómo se vestía? También vestía
de piel de animal y también erraba por los desiertos, coincidiendo entonces con la palabra de Dios que habla acerca de los héroes de la fe. Y es que lamentablemente, amigos míos, la fe no es símbolo de prosperidad material. Simplemente la fe está puesta para creer en Dios a favor nuestro, es decir, a favor de nuestra salvación.